Bueno, vamos a continuar con el apunte. En este caso hemos quedado ya en el teorema del factor. También tenemos que ver ya el teorema del álgebra, que eso en realidad nosotros lo vamos a ver muy brevemente, porque luego cuando veamos la siguiente unidad vamos a retomar nuevamente este teorema, el teorema fundamental del álgebra, porque si no, no lo vamos a entender, ¿sí? En este caso vamos a ver algunos puntos nada más, que estos puntos en realidad tienen que ver ya con lo que nosotros venimos viendo, y el resto no lo vamos a tocar todavía porque, como les digo, no vimos nosotros esa unidad y simplemente acá la vamos a nombrar, ¿sí? Una vez que veamos esa unidad, que sería la unidad de números complejos, recién vamos a retomar este teorema fundamental del álgebra para poder entenderlo. Bueno, el teorema del factor nos dice que todo polinomio de grado n, ¿sí?, y una constante b, dice que esa constante b, si es un cero del polinomio, nosotros ya vimos qué era el cero del polinomio, ¿sí? Era aquel valor que nosotros, una vez que reemplazamos en la variable, hacían cero al polinomio, entonces decíamos que ese valor era cero del polinomio. Entonces aquí aparece, lo vamos a nombrar con la letra b, y acá me dice que este teorema que si b es un cero del polinomio p de x, entonces, ¿sí?, lo podemos componer a través de este factor. Fíjense que tenemos x menos b, o sea que x menos esa raíz del polinomio, y que ese factor que yo formé acá con ese cero del polinomio es un factor del polinomio, ¿sí? Dicho de otra manera, y también tenemos que empezar a incorporar este lenguaje. Fíjense que aparece este símbolo, me dice que si b es cero del polinomio, entonces, ¿sí?, es decir que cuando yo digo entonces sería en este sentido, entonces b yo lo puedo utilizar para armar un factor de ese polinomio. El factor, ¿cuál sería? X menos b, ¿sí? Y también se cumple en el otro sentido, ¿sí? Por eso aparece este simbolito que significa sí y solo sí. Eso también lo tenemos que ya ir incorporando en nuestro lenguaje, como les digo. Si lo tomamos en el otro sentido, si tenemos este factor x menos b de p de x, entonces b es un cero del polinomio. Eso es lo que me dice este teorema del factor. Ya lo vamos a ver mediante un ejemplo. Aquí fíjense que también nos dice que es equivalente a afirmar que si b es un cero del polinomio, entonces el polinomio es divisible por este factor, ¿sí?, que dijimos recién que podíamos armar con este cero del polinomio. Fíjense que al decir que es divisible, nosotros ya vimos que al ser divisible quiere decir que yo a un polinomio, si lo divido en este otro polinomio, el resto tiene que ser igual a cero. Eso es lo que me está diciendo al decir que es divisible. Y en el otro sentido decimos también que si p de x es divisible en ese factor, entonces b es cero del polinomio, ¿sí? Es decir que vale en los dos sentidos. Si se cumple esta condición, entonces ocurre esto, y al revés, si se cumple esta condición, entonces ocurre esto otro, ¿sí? Vale para los dos sentidos. Bueno, nosotros ya vimos, y para aclarar nuevamente acá, que en realidad cuando nosotros aplicamos la división, podríamos descomponer a ese polinomio en un producto de factores. Por ejemplo, si yo tengo p de x, para recordar de qué le estoy hablando, este sería el polinomio p de x, que yo lo puedo descomponer en un producto de factores, ¿sí? Al hacer la división, en realidad yo utilizo el cociente y el divisor para poder descomponer en estos factores, ¿sí? Si es divisible, fíjense que quiere decir que el resto va a ser igual a 0, entonces ya el resto no iría. Entonces yo tendría acá que sería el divisor q de x por el cociente de esa división, o sea, c de x, ¿sí? Fíjense que aquí yo ya lo decompuse a ese polinomio por un producto de factores. Bueno, estos factores que yo tengo acá, tomen lo que sería este factor acá que tengo yo acá, ¿sí? Fíjense, ese podría ser, por ejemplo, q de x, y entonces
para que retomemos, como les digo, el concepto de lo que sería un factor, ¿sí? Aquí ya está decompuesto, por eso que aquí en esta observación nos dice que este factor es un factor de p de x, ¿sí? Factor. Entonces existe un polinomio c de x, el que tengo acá, tal que x menos b, fíjense que b, no saquemos de foco eso, que b es un cero del polinomio, es decir, que hace cero al polinomio. Lo puedo descomponer como este factor, ¿sí? Utilizando, fíjense, ese cero del polinomio por el cociente de x, que, bueno, en este caso no lo conocemos, ¿sí? Pero ya conocemos a uno de esos factores. Bueno, sigamos. Ya lo vamos a ver acá mediante un ejemplo. Fíjense que aquí nos da un ejemplo en donde en forma intuitiva prácticamente podemos decir que el cero de este polinomio viene a ser raíz cuadrada de 2, porque si yo reemplazo raíz cuadrada de 2 en la x, se simplifica, bueno, la raíz con el cuadrado, me queda 2, 2 por 2 es 4 y 4 menos 4 es 0, ¿sí? Es decir que raíz cuadrada de 2 hace 0 a este polinomio, entonces es raíz de ese polinomio. Fíjense que ahora utilizo este factor, que lo teníamos recién en forma general, para poder armar aquí ya mediante este ejemplo este factor, ¿sí? Entonces si raíz cuadrada de 2 es raíz del polinomio, entonces existe un polinomio x menos raíz cuadrada de 2 que es divisible en este polinomio, ¿sí? Es lo que hablábamos recién acá, ¿sí? Aquí está esta ecuación, es la que nosotros la estamos viendo mediante este ejemplo. Como les digo, nosotros no sabíamos c de x, sabíamos que podíamos formar, sabiendo ya un cero del polinomio, podíamos armar este factor, y ahora nos queda determinar el cociente, o sea, c de x, que eso lo vamos a determinar aquí mediante la regla de Ruffini, ya teniendo este divisor, en realidad, ¿sí? Este divisor sería acá, ¿sí? Este llamémosle q de x, que ya lo sabemos. Ya lo armamos al divisor, entonces ahora aplicando Ruffini, recuerden que aquí este pasaba a cambiar de signo, ¿sí? Pasaba a cambiar de signo, y bueno, resolvimos mediante Ruffini, obteníamos el resto 0, porque me dice que es divisible, y luego acá nos quedaba armar ya el cociente de esa división. Entonces aquí tenía grado 0, así lo habíamos armado, grado 0, grado 1, es decir que yo acá tengo 2, x a la 1 y aquí voy a tener más 2 raíz cuadrada de 2. Eso es lo que me arrojó Ruffini como resultado, ¿sí? Este sería nuestro cociente. Esto lo vamos a llamar c de x. Entonces ya tenemos c de x y tenemos el otro factor que sería x menos b. Este lo vamos a llamar x menos b, y ya quedaría determinado, perdón, acá no sería esta igualdad así, sería p de x igual a q de x, que sería este factor que yo tengo acá, x menos raíz cuadrada de 2, por c de x, que ya lo determinamos acá, sería el cociente, 2x más 2 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? De esa forma ya tenemos factorizado este polinomio en un producto de dos factores. Eso es lo que me dice en realidad el teorema que tenemos acá. Vamos a borrar esto. Es lo que me dice el teorema del factor. Bueno, eso les voy a dar un ejercicio para que practiquen, así la próxima clase ya hablamos un poquito de eso, si quedó alguna duda. Sí, acá está, también de todas formas está aquí el resultado. Y luego vamos a hablar ahora del teorema fundamental del álgebra, que como les decía al principio, solamente vamos a hablar de algunas cosas porque la unidad correspondiente a los números complejos todavía no la vimos, así que bueno, después vamos a retomar ese tema. Pero aquí me dice el teorema fundamental del álgebra que si yo tengo un polinomio de grado n, este polinomio va a tener al menos un cero complejo.
¿Sí? Aquí está el temita de los números complejos que todavía no vimos, pero ustedes ténganlo en cuenta para que cuando veamos números complejos retomemos y tengamos presente este teorema. Me dice entonces que tiene al menos un cero complejo. ¿Sí? Luego me dice también que si el polinomio tiene un cero complejo, entonces el conjugado de este número también es cero del polinomio. Eso también lo vamos a ver en la otra unidad. Y el siguiente punto, de donde también se desprende justamente este teorema, es el teorema sobre el número de ceros. ¿Sí? Este teorema se desprende de este otro. Y aquí me dice que todo polinomio de grado n tiene exactamente n ceros complejos. ¿Sí? Es decir que si yo tengo un polinomio de grado 4, por ejemplo, ese polinomio va a tener 4, voy a tener 4 ceros de ese polinomio. Si tengo un polinomio de grado 3, voy a tener 3 ceros de ese polinomio. O si no, dicho de otra manera, 3 raíces de ese polinomio. ¿Sí? Pero en los números complejos. ¿Sí? Ya les voy a hacer un resumen acá. Fíjense que al tener esas raíces o ceros del polinomio que nosotros ya vimos recién, podemos factorizar ese polinomio de esta forma. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, un polinomio de grado 3, vamos a tener una constante que puede ser 1, generalmente aparece 1, y vamos a tener x menos un número, x menos otro número, es decir, menos una raíz, otra raíz, y tendríamos más o menos, si tenemos un polinomio de grado 3, tendríamos más o menos hasta acá. Fíjense que tengo 3 factores, porque es de polinomio de grado 3, que lo puedo expresar de esta forma, donde cada una de estas x viene a ser sus raíces o ceros del polinomio. ¿Sí? Y luego acá puedo tener una constante, como les dije, puede ser 1. Bueno, todo esto ya va a ir quedando un poquito más claro a medida que vayamos haciendo ejercicios. Aquí tenemos un ejemplo también. ¿Sí? Me gustaría que ustedes también, si pueden hacer algún aporte, ya voy a habilitar un foro para que ustedes también opinen sobre este tema y puedan aportar algo. Fíjense que acá tenemos nosotros un ejemplo en donde sacamos factor común. ¿Sí? En este caso es 2. Aplicamos, digamos, esta regla de factorización, sacando un factor común, y nos va a quedar de esta forma. Si sacamos 2, fíjense que aquí yo tengo 2 raíz cuadrada de 2, y aquí tengo 2x raíz cuadrada de 2. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos una x y 2x al cuadrado menos 4, lo puedo factorizar de esta forma. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante, por eso me estoy adelantando un poco, pero nosotros no vimos todavía factorización. Ya vamos a ver todos los casos de factoreo. Y de esa forma también, por ejemplo, acá tengo, en este polinomio tengo una diferencia de cuadrados y demás, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero en realidad, fíjense que aquí está la forma que les decía recién, donde yo tengo un polinomio de grado 2 y lo puedo descomponer en 2 factores, en donde aquí raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2 son sus raíces. ¿Sí? Aquí aparece esta constante, en este caso nos dio 2, pero en realidad si nosotros aplicamos los casos de factoreo, vamos a tener de esta forma, y es lo que nos habla acá el teorema fundamental del álgebra, especialmente el teorema sobre los números de cero, que tiene un polinomio. ¿Sí? Acá les voy a hacer un resumen. Por eso les digo, todavía me estoy adelantando con este tema, pero me gustaría que por el momento vayan entendiendo de qué habla el teorema fundamental del álgebra y el teorema del factor. ¿Sí? Estos dos teoremas, analícenlo un poco, y aquí les voy a hacer un resumen para que lo tengan en cuenta. Yo tengo que el teorema fundamental del álgebra, en realidad, en síntesis, teorema fundamental del álgebra me dice lo siguiente. Primero, que si yo tengo un polinomio, esto anótenlo bien, el grado de ese polinomio
tiene que ser igual al número de raíces, o ceros del polinomio, número de raíces de p de x pero esto se va a cumplir en los números complejos, ¿sí? Lo vamos a denotar de esa forma, los números complejos. Entonces, esto se va a cumplir, es decir, que si yo en un polinomio, si yo tengo grado 3, voy a tener 3 raíces en ese polinomio, pero en el campo de los números complejos. Y si vamos al campo de los números reales, repasen, fíjense, nosotros vimos al principio el sistema de numeración, repasen, fíjense que los números reales son un subconjunto de los números complejos. En cambio, dentro de los números reales, como les digo, aquí ya va a ser diferente, ¿sí? Acá yo voy a tener, puede ser que yo tenga tantas raíces como me indica el grado de ese polinomio, o bien puede ser que tenga menos, ¿sí? Sería mayor o igual las raíces de p de x. Esto sería en los números reales. ¿Sí? Repasemos un poquito. Fíjense, en los números complejos yo voy a tener exactamente la misma cantidad de raíces como me indica el grado de ese polinomio. En cambio, en los números reales, yo puedo tener igual de raíces como me indica el grado del polinomio, o bien puedo tener menos raíces, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un polinomio de grado 3, puede ser que tenga 3 raíces dentro de los reales, o puede ser también que tenga 2 o 1. En cambio, acá en los complejos, sí o sí tengo que tener, si tengo un polinomio de grado 3, sí o sí tengo que tener 3 raíces de ese polinomio. ¿Sí? Esto es un resumen de lo que me dice el teorema fundamental del álgebra y es lo que vimos nosotros recién. También nos habla del conjugado de un número complejo, que eso lo vamos a ver más adelante, pero en síntesis me dice que si, por ejemplo, z, un valor cualquiera, es raíz de p de x, entonces su conjugado, que lo denotamos con una rayita arriba, también es raíz. ¿Sí? Esto un poco para que ustedes lo tengan luego cuando retomemos este tema y ya sabiendo ya la unidad número 3, que sería la de números complejos. ¿Sí? Pero ténganlo en cuenta, les repito, si z es raíz de p de x, entonces su conjugado es raíz también de p de x. Esto más o menos me adelanta un poquito. Por ejemplo, si yo tengo 4 que es raíz, el conjugado va a ser menos 4, ¿sí? Pero ya van a ver que los números complejos en realidad tienen otra estructura, ¿sí? En realidad es un par ordenado, pero más o menos quédense con esa idea que si 4 es raíz, entonces menos 4 también va a ser raíz, ¿sí? Es el opuesto, en este caso, que corresponde a los números reales. Así que bueno, ahora les voy a dejar un ejercicio para que practiquemos en función de lo que nosotros ya lo que vimos ahora. Y bueno, eso lo tienen que presentar. Recuerden que todavía falta para que realicen el trabajo práctico número 2, pero vayan realizando los ejercicios que les propongo ahora. Y la próxima clase vamos a hablar sobre lo que vimos en esta clase, ¿sí? Bueno, eso fue todo, chicos. Y estaremos en la clase del día lunes.